Espero que muy, muy bien. Hoy tenemos un vivo muy especial porque primero vamos a grabar juntas un episodio de podcast. Estamos en vivo desde YouTube y también desde Instagram, así que me re emociona esto. Vamos a grabar el episodio. Si surgen preguntas en relación al episodio, me las van a ir dejando y después vamos a hacer mini lecturas de tarot, que lo tengo por acá, en vivo. Así que va a estar muy divertido. Ahí empiezan a llegar. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a La Aquelarre. Hoy tengo un episodio muy lindo y muy emotivo para mí para grabar, que se llama Bruja Emprendedora, ¿soñás con escribir un libro? La verdad es que es un episodio que me lo pidieron un montón y sé que es algo que a muchas de ustedes les resuena, el tema de escribir un libro. Y tenía ganas de compartirles un poco porque ya se va a cumplir el año de sacar este libro, mi primer libro, La magia del tarot, que me llevó a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, firmando y conociéndolas a ustedes y leyendo el tarot para ustedes. Así que realmente fue como un antes y un después y tenía ganas de hacer este episodio contándoles un poco mis aprendizajes y por qué pienso que seguramente si sos una bruja emprendedora, en algún punto de tu vida vas a terminar escribiendo un libro, pero tal vez necesitas ese empujoncito antes de hacerlo. Así que, bueno, vamos a comenzar con el episodio del podcast. Y si tienen preguntas, me las van a dejar en comentarios y las vamos a ir leyendo. Ay, siempre me dan nervios antes de, de grabar el podcast. No sé por qué si es lo mismo. Pero bueno, comenzamos. Escribir un libro es el sueño de muchas, pero ¿por qué la mayoría no logra cumplirlo? Es que con el deseo también llegan las dudas, la sensación de no estar lista, la presión de hacerlo perfecto, el miedo a que nadie lo lea y a no tener nada importante para decir. En este episodio te cuento cómo logré, a pesar de todas las resistencias, publicar mi primer libro mágico, cómo eso cambió mi vida y por qué deberías hacer lo mismo. Al final, escribir es, para toda bruja emprendedora, un acto de poder, de sanación y de expansión. Hola, brujas bombonas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un sueño que pienso que es el sueño de muchas, que es escribir tu propio libro. Desde pequeña yo soñaba con ser escritora. Nací en una época bastante analógica, por lo que los libros siempre fueron portales para mí. Como mini bruja, leía sobre astrología, numerología y con mucho miedo algunos cuentos de fantasmas. Y para mí las escritoras y los escritores eran héroes y heroínas. En mi juventud, el colegio y la universidad me hicieron leer textos que yo consideraba bastante aburridos y no me inspiraban demasiado. Pero nunca dejé de escribir cartas, diarios, pensamientos y pequeños textos. Pero no fue hasta que volví al mundo bruji que empecé a amar otra vez los libros. Me convertí en fan de ir a las librerías grandes y de barrio, comerciales o esotéricas, a buscar libros de tarot, constelaciones, sigilos, rituales, quiromancia. Estudiar tarot, algo que me apasionaba, me despertó esas ganas de leer y volvió en mí ese sueño de escribir mi propio libro. Por supuesto que no me sentía lista, no me sentía autora y era un sueño hiper platónico. Empecé a dar sesiones de tarot, clases de tarot, charlas de tarot y para mí me faltaban años luz para escribir mi libro. Pero un día recibí un inbox en Instagram. Decía, ¿te interesaría escribir un libro? Coordinemos una reunión. Obviamente, lo primero que pensé es que era una joda o una estafa, pero la propuesta resultó seria. Creo que tuve mucha suerte de recibir ese mensaje porque genuinamente pienso que si no hubiera llegado, hoy no hubiera escrito este libro, mi primer libro, La magia del tarot. Ahora en mayo se cumple un año desde que se publicó la primera edición de La magia del tarot, el libro que me llevó a hacer lecturas y firmar ejemplares en la Feria del Libro de Buenos Aires, el libro que escribí pensando en mis alumnas, el libro que me llevó a radios, podcasts, eventos.
y por el que todos los días recibo mensajes como no puedo parar de leerlo. Me lloré todo en las primeras páginas. Se lo regalé a mi mejor amiga. Lo terminé y ya estoy haciendo mis primeras lecturas. Pero más allá de la repercusión externa, el proceso del libro me transformó por completo a mí internamente. Obvio, porque tuve que cambiar de identidad. De no ser escritora, pasé a ser escritora. De no ser autora, pasé a ser autora. Y eso requiere de una metamorfosis tremenda. Escribir se volvió parte de mi rutina y tuve que decir no a otras rutinas. Aprendí sobre la frustración de que no todos los días son igualmente productivos. Aprendí a sostener un proceso largo con sus altibajos energéticos y a través de la escritura me di cuenta muchas cosas sobre mí, sobre mi historia y sobre mi propia voz. Más para una bruja emprendedora, escribir es un acto de poder, de sanación y de expansión. De poder, porque para escribir primero nos tenemos que reconocer internamente y confiar en que nuestra voz importa. De sanación, porque escribir siempre ordena, resignifica nuestra vida y hay una alquimia emocional. Las heridas empiezan a doler menos y se convierten en nuestra mayor fortaleza. Y de expansión, porque escribir es compartir tu magia. Tu libro va a inspirar, ayudar y guiar a otras personas. Entonces, en conclusión, algunos aprendizajes para ustedes, mis brujas bellas. Número 1, el primer libro es el más difícil. Es el que tiene la mayor resistencia y el cambio más grande de identidad. De no escritora a escritora. La mayoría jamás va a escribir su primer libro, pero quienes se atrevan a hacerlo seguramente escribirán más de uno. Número 2. No esperes a recibir un mensaje para escribir tu libro. Yo tuve, entre comillas, suerte porque recibí ese mensaje, pero para mi segundo libro no voy a esperar ningún mensaje. Voy a salir a buscar esa oportunidad. Tocaré puertas, mandaré mails, DMs, les pediré consejos a otras autoras. Una bruja emprendedora puede y debe buscar lo que desea. Es posible que recibas muchos no, pero eso no importa. La magia está en que solo necesitas un sí. Anímate porque sé que ya estás lista. Número 3, la transformación va a ser radical. El año que escribí mi libro lo recuerdo como el año que escribí mi libro porque la energía y el tiempo que le dediqué fueron impresionantes. También así fueron los resultados internos y externos de ese proceso y aunque hubieron noches de llanto y angustia, no lo voy a negar, lo volvería a hacer una y mil veces, porque estoy segura de que con la transformación que tuve, el proceso de mi próximo libro o de mi próximo proyecto será muchísimo más disfrutable y traerá nuevos regalos. Y número 4, escribir un libro para mí es parte del camino de la bruja emprendedora, porque es una manera de dejar legado en las próximas brujas, de resignificar y de celebrar la figura de la bruja que por tanto tiempo fue bastardeada y reprimida. Así que si soñas con escribir un libro, esta es tu señal. No importa si ya hay miles de libros sobre tarot, astrología, mediumnidad, rituales, no existe el libro de tarot, astrología, mediumnidad, rituales escrito por vos. Este es tu empujoncito mágico diciéndote, anímate, porque del otro lado hay poder, hay transformación, sanación, expansión y legado. Hasta acá llegamos por hoy. Si este episodio te resonó, podés encontrarme en Instagram como @soyakinahirai. Si te interesa, como a mí el tarot, pedime mis clases gratuitas. Si te interesa el mundo de la bruja emprendedora, te espero en mis workshops. Gracias por estar del otro lado. Y como siempre digo, confía en tu intuición, destapa tu poder y manifesta siempre, siempre, siempre con amor. Hasta la próxima. ¡Yay! Bueno, hemos grabado el podcast.
Ay, ahí dice señal. Gracias, gracias, gracias. Totalmente. Si están acá y tienen ganas de escribir un libro, esta es tu señal. Acá me halagan la ropa, súper bruji, de @somoswarriors, que son como mis prendas amuleto. Ahí está José también. La escritura lo es todo. Sí, chicas, les juro que escribir realmente uno dice, bueno, es sentarse, es traspasar un conocimiento, ¿no? Y en esta época donde también hay mucho chat GPT y que hay mucha inteligencia artificial, dice, bueno, ¿para qué me voy a gastar en yo hacer algo, crear algo desde cero si ya está todo creado? Y en realidad, por un lado, hay algo de genialidad para mí en el ser humano, que somos todos tan diferentes que en realidad cada una de nosotros somos irreemplazables. Pienso que no nos podría igualar una inteligencia artificial. Y por el otro lado, que el proceso interno y la transformación interna también lo valen, más allá de que después el libro se publique y de que sea un éxito y que se vendan miles de copias y de que sea en papel o que sea digital, eso no importa, es como que el proceso en el que vos te metés para escribir un libro te hace autoconocerte tanto que para mí vale la pena por el mismo proceso, aunque nadie lo lea y aunque nadie lo vea. Así que se los súper, súper recomiendo. Bueno, si tienen alguna pregunta, escríbanmela. Lo que más me encanta es que es transformacional y no cualquier libro logra eso. Yo creo que sí, pero todos los libros que escriben las brujas, no es lo mismo escribir una novela de ficción que vos la lees y es más como un entretenimiento y despertar la creatividad, como que tiene su magia, ¿no? La ficción. Pero para mí los libros que escriben las brujas tienen ese poder, como dice José, de la transformación, porque es como un traspaso de un conocimiento súper sagrado, pero también desde la visión de una bruja que aporta su magia. Entonces, para mí, no importa, o sea, libros de tarot, piensen que el tarot existe eh, desde el siglo XV, XVI. Eh, Hay muchos. La escritura es autoconocimiento, la escritura salva totalmente. Ay, gracias por tus palabras, me encanta. Ay, qué amor. Y vieron eso también, como que ahí me dicen gracias por siempre transmitir esa energía a través de la pantalla, un libro, desde las cartas. Y para mí es como que cada libro que ustedes, cada creación que ustedes hagan, tiene su energía. O sea, yo veo este libro y tiene mi energía. No sé si lo pueden ver o sentir, pero bueno, para mí soy yo. Y pienso que cada uno de ustedes que tiene el libro y que lo tiene en su biblioteca es como que es un pedacito de mi energía ahí en sus casas y como que hay una conexión diferente, ¿no? Tal vez no nos conocemos personalmente y sin embargo el libro, que es algo físico, está en tu casa y es como un lugar súper personal y privado y es como otra forma de conexión el libro. Entonces, también piénsenlo por ese lado. Eh, Hace 2 años escribí para mí mi historia de poder y renacer. Hoy siento que necesita voz y esta es la señal. Perfecto, hacelo. Em, yo, como les digo, como conté un poco en el episodio recién, a mí me llegó un mensaje. Yo estaba haciendo otra cosa, nada que ver, estaba enseñando tarot, estaba como en un lanzamiento y de repente me llegó ese mensaje. Pensé que era una broma, vamos a decir así, y con muchas dudas dije, bueno, conectémonos. Dije, bueno, no pierdo nada con conectarme y realmente era una propuesta seria, pero después conozco a muchas personas que escribieron su libro y teniendo el libro en sus manos fueron en búsqueda de editoriales o se autoeditaron y se autopublicaron o lo hicieron ebook. Entonces las posibilidades hoy son infinitas.
y no necesitas en realidad nada más que tus ganas y tu tiempo, obviamente, porque lleva un montón, como digo, de energía y de tiempo, pero creo que la transformación y el movimiento que genera a nivel interno y externo siempre supera las expectativas. Ahí dicen, lo importante es el trabajo interno que hacemos. Totalmente. Yo, en lo de escribir un libro, realmente lo comparo con eh, estudiar cualquier cosa media bruji, que siempre es un proceso de transformación. O sea, no es que es absorber el conocimiento, es pasarlo como no sé, de la maestra a mi cuadernito, a mi bitácora. No, es como que toda esa información de alguna manera te trabaja medio como espejo, que yo siempre digo que el tarot es medio espejo, que vos todo el tiempo, cuando estás recibiendo una información así tan sagrada, ¿no? Como todas las herramientas que usamos las brujas, en algún punto te estás mirando con esa información y te estás como actualizando. Y creo que es otra manera de transformarnos el escribir. Ahí me preguntan si voy a escribir sobre arcanos menores. Sí, pero bueno, imagínense si esto es solo mayores, no sé si estoy preparada todavía, pero me encantaría y sé que en algún punto se dará. Ahí me preguntan, ¿te pusiste como una obligación, por así decirlo, de decir por día escribo tantos minutos como para ir armando un libro poco a poco? ¿Te dejaste fluir cuando surgía escribir? A ver, si yo me dejo fluir cuando tengo ganas, creo que hubiera tardado años y años y años. Creo que depende mucho tu objetivo, ¿no? Yo soy, mi forma energética, digamos, es más de ir como con la energía focalizada y en poco tiempo, porque si no empiezo a perder fuerza. Pero hay personas que, bueno, tardan 4 o 5 años en escribir un libro, hay personas que lo hacen en poquitos meses. A mí me parece que un año es como una linda medida de tiempo, porque digamos que tenés el tiempo para procesar también lo que te está pasando a vos, conectarte con el libro, hacer los cambios, ir haciendo como ese proceso de, por ejemplo, ¿no? Yo empecé a escribir y lo primero que hice fueron como el índice, que era como mi estructura. Y a partir de ahí empecé a escribir como de lo primero hacia lo último. Cuando llegué a la mitad del libro, empecé a leer lo primero y dije, no, o sea, esto no tiene ya nada que ver con lo que estoy escribiendo. Entonces dije, bueno, no me voy a poner ahora con lo primero, seguí hasta el final, pero después cuando terminé todo, volví y reformulé el principio, ¿no? Porque ya había algo que llegando al final vos sos otra, entonces también podés ver con otros ojos el principio. Entonces me parece que es lindo eso, tener tiempo para revisar. Y también siempre lo que yo hacía era, lo lindo de trabajar con una editorial, es que tenés del otro lado una persona con quien también podés tener un ida y vuelta y que también te marca un poco ciertos tiempos y ciertos procesos. Pero bueno, a mí me gusta igualmente ser una persona organizada y todos los meses es decir, bueno, para este mes me voy a dedicar a armar todo el esqueleto del libro. No sé, estas 2 semanas me voy a dedicar al capítulo tal. Estas 2 semanas me voy a dedicar, y así vas como por objetivos cortitos que después, bueno, vos decís en estas 2 semanas, bueno, si yo tengo que llegar a un capítulo que más o menos me lo imagino, no sé, con 50 páginas y lo tengo que hacer en 2 semanas, bueno, ¿cuánto tengo que escribir por día? Va a haber días que no te va a salir nada. Y va a haber días que vas a estar como, no sé, estás conectada, ¿viste? Y empezás ta. Lo importante para mí es no perder la costumbre, porque por lo general los primeros días son los que estás más trabada, porque es como que no le encontrás un poco eh, como el estilo, el ritmo, qué es lo que querés contar, y es como que los primeros días se sienten como más trabados y después algo se suelta y medio que hasta canalizás
porque hay cosas que yo escribí que no me acuerdo que las escribí y que después de leer dije, ay, mirá lo que escribí. Entonces, confíen y tienen que seguir como, bueno, si me pongo no sé, por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana, o todos los días a las 6 de la tarde, o donde vos sientas que es tu mejor momento, al menos mantén esa rutina, aunque estés 15 minutos con dos oraciones, bueno, no importa, vos seguí para adelante, ese día habrás hecho dos oraciones, no importa, confía en el proceso, porque tal vez en el día 5 te escribís tres páginas o 10 o lo que sea, así como de una. Así que es un poco eso, ¿no? Ir avanzando y teniéndose paciencia y autoconociéndote, porque ahí también te das cuenta cómo trabajas y cómo trabajas mejor. Así que eso es una gran enseñanza. Queremos chismecito de cómo fue tu proceso. Es como que yo siento que en estos procesos vos conoces lo mejor de vos y lo peor de vos. Porque te sale la procrastinadora serial que se arrastra y que se resiste y que no quiere sentarse. Y conoces una versión tuya que es tu mejor versión, que casi que canaliza los mensajes y está súper comprometida y que ama este proyecto y que le dice que no a un montón de cosas que en realidad vos ya sabías que le tenías que decir que no, eh, pero como al tener este norte, ¿no? De escribir un libro, vos decís, no sé, me encontraba capaz, no sé, en un sábado o un domingo, que tal vez hubiera estado durmiendo, que tal vez hubiera estado mirando la tele, que algo como súper como cotidiano, y me encontraba como remetida y remotivada y como re feliz, y como que esa era también mi mejor versión. Y después por el otro lado, bueno, estaba esta otra personaje que se resistía y que no quería hacer nada, y otra personaje que sufría y que lloraba y que estaba angustiada porque se exigía de más y, y sentía que no era suficiente y sentía que no iba a llegar. Y como que vos te empezás como a encontrarte con todas tus luces y tus sombras. Y eso está buenísimo porque más allá del libro, que el libro es como algo re intenso, es como un proyecto que es largo, por ser, o sea, no es lo mismo que, no sé, escribir un trabajo práctico o escribir como una hojita, ¿no? Como no es algo cortito, es algo largo, entonces te lleva un proceso, pero es un proyecto que comienza y termina, entonces tenés también la presión y en ese proyecto te súper conoces a vos y eso se traslada a otros proyectos, entonces también empezás en mi caso, el libro también tenía parte de diseño gráfico y parte de ilustración. Entonces, también era trabajar con otras personas, con Mechi, que era la ilustradora, después estaba el equipo de la editorial. Entonces, también cómo yo trabajo con un equipo que no es un equipo que voy a estar siempre, sino que es un equipo para ese proyecto, ¿no? Y hay muchas cosas que suceden y está buenísimo. Ay, Carly dice, expandiste mi forma de ver el tarot y de habitarlo en mi vida. Ay, Carly. Por estos mensajes uno tiene que escribir los libros. No importa si son una, dos personas o millones o miles o lo que sea. Creo que, como digo, ¿no? Hay muchos libros de tarot, pero no hay ningún libro que esté escrito con tu voz, con tu manera de ver las cosas, ¿no? Y creo que cuando uno escribe un libro también te comprometes a que no sea un copy-paste de lo que ya se sabe, porque también lo que sucede con contenidos que son como más cortitos es que, bueno, más o menos, no se ponen un posteo o algo más cortito, vamos como mirando y qué sé yo, y podemos como poner ciertas informaciones de determinada manera y sí, creamos cosas, ¿no? Pero en un libro en donde vos te tenés que comprometer y está escrito tu nombre y tenés como, o sea, muchas páginas para completar,
hay algo que sí o sí sale de vos, ¿no? Como que acá adentro hay historias mías, hay formas de pensar mías, están las mujeres que me inspiraron a mí, a mi historia, como está mi vida, también está como mi generación, digamos, y está como esa mirada más millennial, va a ser súper diferente a los libros que salgan de tarot de acá a 10 años, ¿no? O los que se hicieron hace 20 años. Entonces, creo que eso está muy bueno, eh, que te obliga a ir a la profundidad, porque no te queda otra. Cosas mágicas que me ocurrieron mientras lo escribía. Em, yo siento que es como si, como que con cada capa que vos te vas comprometiendo más con tu herramienta, puede ser que tu herramienta sea la astrología, o que sea el tarot, o que sea el Reiki, o puede ser cualquier herramienta, ¿no? Pero con cada capa que vos vas sumando de compromiso, para mí la herramienta te regala más cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié arcanos mayores, los arcanos mayores me ayudaron a, a salir de una crisis vocacional, que en algún punto medio que dejé del trabajo de contadora y empecé a abrirme a la idea de que yo podía ser más que ser contadora, que era lo que había estudiado, ¿no? Y que lo que había estudiado no me definía. Y eso es como el regalo que me dio los arcanos mayores. Después, cuando empecé con los arcanos menores, creo que me dio como eso de, bueno, vos podés ser una bruja emprendedora y podés enseñar tarot, y también me dio como ese propósito que me di cuenta que para mí el enseñar es mi manera, ¿no? De, de ser más feliz y de expandir mi magia y de estar conectada, ¿no? Con las otras personas. Eh, y es como que también empezó, al saber todo el mazo completo, me empezó a abrir las puertas hacia ir a eventos, que me inviten, por ejemplo, a Lollapalooza, que me invitan hace un montón de años, justo cuando yo empecé a dar clases de tarot, ¿no? Que yo estaba pensando, ¿cómo puedo hacer para llegar a más gente, para que me conozcan más? Y de repente me llega esta invitación, es que hoy yo lo digo medio en joda, pero no es que me invitan a mí aquí, sino que invitan a aquí tarotista, ¿no? Como que, bueno, vos venís porque sos tarotista, ¿no? Porque sos solo vos, ¿no? Entonces, yo voy con el tarot, o sea, me abre la puerta el tarot. Y con el libro creo que, o sea, es como todo eso potencial, pero bueno, tuve la oportunidad de que una de mis alumnas, que es Mechi, que ella hizo banda 1 y banda 2, que ya somos amigas, que ella me ilustre todo el libro y hacer un mazo nuevo entre las dos, que es un mazo súper especial porque tiene como toda una mirada inclusiva y feminista y de empoderamiento de la mujer. Eh, y, y después creo que también el comprometerme con un libro, con el tarot, me abrió las puertas a otros lugares que a veces es necesario como tener algo físico. No sé cómo explicarlo. Eh, pero nada, fue realmente mágico todo el camino. Cuando algo les guste, para mí, comprométanse. Yo soy una persona que soy ascendente Géminis, entonces todo me gusta como también ir probando y más por la superficie, ¿no? Como que a mí me cuesta comprometerme con algo e ir a lo profundo, pero cuando empecé a hacer eso, las cosas empezaron a suceder. De verdad les digo. Como dice José, ¿sentiste esa sincronicidad de recibir señales cuando escribías tu libro? Lo que más sentí, yo estaba pasada, no les voy a mentir en ese momento. Seguramente me pasaron muchas cosas y que ni me di cuenta. Pero lo que sentía era eso, que había algo que cuando estaba muy cansada y que cuando yo sentía que no podía más, que sentía que empezaba como a canalizar y que empezaba a escribir, que no me daban los dedos para escribir.
Y creo que, y bueno, y siempre usé al tarot como ayudante, ¿no? Como decía, bueno, estoy trabada con esto, ¿qué puedo hacer? A ver, tarot, dame un consejo, ¿cómo sigo con esto? Y hacía así, y me salía la rueda de la fortuna y decía, ah, bueno, puedo ir por acá. Siempre el tarot me ayudó y me sentí como súper acompañada. Em, Después, si me acuerdo de algo, voy a hacer un poco de memoria. Pero creo que está un poco pasada para estar tan atento a las señales. Bueno, acá dicen, tardé más de 2 años en escribir mi workbook de tarot. Bueno, buen dato, porque yo, claro, yo escribí el libro, pero yo hacía varios años que ya estaba dando mi programa de tarot, Banda de Tarot. Y yo también ahí tengo mucho contenido que yo fui escribiendo, que yo fui puliendo, que yo fui ordenando para mis alumnas, y de ahí también surge el libro. Obviamente no es lo mismo, porque tiene que haber un diferencial y para mí nada que ver lo que es el libro de lo que es el programa. Obvio tiene algo en común que soy yo y que es el tarot, ¿no? Porque si no eh, sería hasta raro, pero, pero sí, bueno, tal vez esos 2 años que escribiste tu workbook son la base de tu libro. Y después, ahora lo que falta es que le agregues tu historia, tu personalidad, la mirada que vos fuiste desarrollando del tarot en estos años. Así que está buenísimo que hayas dedicado esos 2 años. Quiere decir que estás más lista que nunca. Ay, ahí dice, mañana me llega tu libro. ¡Ay, qué felicidad! Bueno, está la Feria del Libro en Buenos Aires, por eso me acordé que hacía un año que pasó todo esto, toda esta magia, y seguramente esté en la feria, así que si la quieren conseguir por ahí, también es una gran oportunidad. Lo que menos disfruté. José, me haces preguntas difíciles. Y lo que menos disfruté, tal vez a mí me cuesta mucho, yo soy un poco negadora. Em, entonces la parte de trabajar mis sombras, ¿no? Como encontrarme y diciendo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este monstruo que no quiere hacer nada, que está enojada, que está de mal humor, que se está quejando de todo esto que le está pasando, que es buenísimo, porque en algún punto decís, qué privilegiada el haber recibido una propuesta y aparte la propuesta fue, bueno, escribí de lo que quieras, o sea, no me impusieron ningún tipo de nada y como que todo lo que yo propuse dijeron que sí. Entonces yo decía, pero ¿quién soy? ¿No? Como que creo que descubrir esa parte mía, de decir qué desagradecida, qué quejosa que sos al final, ¿no? Como esa parte mía. Que para mí todas tenemos eso, pero es como que se potenciaron todos los personajes. Bueno, está la perfección a flor de piel, totalmente. Ahí te sale la perfeccionista, la que me daba vergüenza a veces ir a las reuniones con mi editora y le decía, ay, no leas esta parte porque está mal. Y mi editora me decía, bueno, no pasa nada, como que ella era mucho más relajada. Pero uno es como que está en la perfección y después te das cuenta que tanta rigidez se termina notando en cómo lo escribís. Entonces después volví a esas partes y decía, uy, que me obsesioné tanto con que esté perfecto y al final después no termina transmitiendo lo que en realidad querías. Entonces eso después es como que vos tenés, para mí el consejo es tenés que seguir, seguir, seguir y después vas a hacer una repasada, o sea, se le van a hacer muchas repasadas a los textos, entonces después lo vas a ir armonizando, pero lo más importante es seguir. El show tiene que continuar. José dice, yo pregunto todo, me encanta. Amo los dibujos de tu libro, yo te dije necesito tener esas cartas. Bueno, estamos en proceso. No vamos a decir nada más porque es un proceso que viene un poco largo, pero sí, la idea siempre fue hacer el mazo. He leído distintos libros de tarot y todos son distintos, cada uno tiene su magia, totalmente. Por eso les digo que lo que sea, que les guste, que tengan ganas de escribir su libro y dejar su legado y transformarse y volver a pasar la herramienta desde otro lugar,
Háganlo, háganlo porque les va a cambiar todo. ¿Qué puedes marcar como diferencia entre escribir un libro a escribir una tesis? Tipo, la tesis de la Facu, por ejemplo, yo me acuerdo de mi tesis, bueno, yo estudiaba contadora pública. Em, entonces era una tesis muy aburrida, chicas, muy aburrida, que hasta a mí me aburría tanto que no tenía nada de ganas de escribirla. Para mí la tesis es algo como más metódico, o sea, tiene como una estructura mucho más clásica y también es más una investigación y medio que pones poco de voz, o sea, hay conclusiones a las que llegás y cosas, pero la siento como mucho más eh, enlatada y como con poco margen. En los libros vos podés hacer lo que quieras, por ejemplo, no sé, hay libros que, este libro es una bitácora, tiene una propuesta de desafíos de muchos días que va siguiendo día a día. Es un libro súper práctico que tiene parte práctica y parte teórica. Le incluimos ilustraciones. O sea, podés hacer lo que quieras. Hay libros que son diarios que vos podés rayar, que podés escribir, que podés romper las páginas. O sea, los libros para mí son un poco más libres, diría, que una tesis, pero no estoy segura igual. Es mi opinión. Desde mi experiencia que hice la tesis universitaria y después escribí un libro, ¿no? La tercera vez que leí mi libro, no te puedo creer. Y siempre aprendo algo nuevo. Ay, Tefi, no. Es que esta comunidad es muy estudiosa. O sea, las cosas que me mandan de sus bitácoras, no, los videos que hacen con sus bitácoras, o sea, realmente, y no puedo creer tercera vez que lo leo. No, sos lo más. Amo. Ay, gracias por compartir. Eh, ay, qué amor, ya esperando el mazo. Buenísimo. Bueno, gente bella, voy a hacerles una lectura. Al final hablamos mucho del libro. Les voy a sacar una carta a ver qué energías. Para todas las personas que están queriendo escribir su libro, o más allá del libro, sacar su oráculo, o dar a luz un nuevo programa, un nuevo curso. Em, Creo que en esta comunidad somos todas brujas y las brujas tenemos mucha sabiduría. eh, y muchas cosas para compartir. Pero por otro lado, al también tener mucha sabiduría, muchas veces sabemos todo lo que nos falta, porque siempre es como un camino que nunca se termina. Y a veces tenemos como ese síndrome del impostor de decir, bueno, no, me falta todavía un poquitito y ay, ¿quién soy yo? Y bueno, no. Hay gente que sabe más, bueno, siempre hay gente que sabe más, pero también hay mucha gente que se puede beneficiar de tu sabiduría. Que vamos a ver qué dicen las cartas al respecto. El emperador. Bueno, a ver, el emperador lo que te dice a vos, que querés escribir un libro, que querés hacer un curso, que querés armar algo y que estás como ahí media bloqueada, es que te armes una pequeña rutina. Hace cosas chiquititas, pero que te ayuden a avanzar en ese rumbo que querés, ¿no? Como que en algún punto el emperador es el número 4 y es lo que nos da esa estabilidad y esa rutina en la que a veces parece como un poco forzada, ¿no? Como, bueno, todos los días no sé, antes de que se levanten o antes de o después del laburo, como ir viendo en qué momento y poner un día y un horario, eh, porque en algún punto el emperador lo que nos dice es, hacete cargo de lo que querés y si sos emperador tenés que liderar ese proyecto y organizarte. Sin orden no hay avance y no hay expansión. La carta que le sigue el emperador es el papa. Todas queremos ser papa porque el papa es el ejemplo, es el líder, es la persona que inspira a otras personas. Pero para eso tenemos que tener estas pequeñas cosas que nadie ve,
que son las rutinas y que son las cosas que hacemos todos los días de a pequeños pasos y que en el acumulado es como un interés compuesto que te lleva al lugar donde querés. Entonces, no es el consejo del tarot más sexy del mundo, pero yo que pasé por el proceso les digo que esta es la clave del éxito. Capaz me decís, ay, es que no tengo mucho tiempo. Bueno, ¿cuánto tenés? ¿Tenés 10 minutos? ¿15 minutos? Bueno, te pones 15 minutitos con el reloj todos los días a tal horario y te sentás y tratás de escribir una oración. De una oración, en una oración terminás creando tu libro, creando tu podcast, creando tu curso, creando lo que quieras. Hacerse cargo, bases sólidas y rutinas. Muy bien, sé líder, regar la semillita, totalmente. Cimientos, muy bien. Hay que trabajar duro con cimientos firmes, totalmente. Bueno, acá hay mucha gente talentosa que ya también tienen, en esta comunidad hay gente que ya hizo oráculos, que sacó su libro, y sí, no es todo joda. Uno también tiene que sentarse y tiene que hacerse cargo de su deseo. Si el deseo es hacer el libro, y bueno, tenés que tener un tiempito destinado a tu creación. Ay, hermoso. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita más. Voy a hacer un consejo general. General para esta comunidad de brujas que son lo más. Ay, chicas, la luna. Bueno, la luna tiene su lado lindo que es que la luna nos inspira, ¿no? Como que hay algo de inspiración y de como lo más, lo que tiene que ver con los sueños también de uno y todo lo artístico. Y tiene mucho que ver con lo que venimos hablando de la creación. Pero lo que nos dice la luna es que para que realmente salgan cosas auténticas, esos tesoros que surgen de nosotros, tenemos que ser como muy fieles a quiénes somos y principalmente a lo que nos da miedo y a nuestras heridas, ¿no? Como que hay algo de la historia eh, que uno a veces trata de ocultar lo más diferente que tenemos, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, por mucho tiempo a mí me da vergüenza decir que era bruja, que me gustaba, que creía en las energías. A veces también me da vergüenza hasta el día de hoy con ciertas personas que yo sé que me van a juzgar diciendo que soy bruja. Em, pero de ahí, cuando uno acepta con amor y con nada, con convicción lo que vos sos y lo que vos creés y lo que vos tenés para aportar al mundo, como que ahí surgen los mejores tesoros y las mejores cosas. Y después de hacer este movimiento interior y de remover esos miedos y de sacar todo lo que en realidad querés ocultar, ¿no? Como en la noche que no se ve mucho, pero en realidad sale a la luz. Después de esta carta viene el sol, ¿no? Que es el brillo y es como esa carta a la que todos aspiramos, que es el ser auténtico y brillar y estar ahí en la cima del mundo, ¿no? Pero primero hay que hacer este trabajito, ¿sí? Animarnos a dar luz a nuestras sombras, a indagar en lo profundo para salir con más conciencia y sabiduría. Muy bien, Yasmín y el sol. Muy bien. Trabajar el inconsciente, totalmente. El tarot como siempre tranqui. Bueno, yo el lunes fui a una sesión de cuencos y me dijo que me tengo que amigar con la sombra y mirá cuál sale. Este mensaje es para mí, pero también para ustedes, así que les quede picando. Ay, hermoso. Ahí dice, hoy me reconocí bruja en mis historias, siendo mi versión más auténtica y genuina, porque es lo que soy y de dónde nace mi entrega. Vamos todavía. Esa es la comunidad que queremos. Bueno, chicas, son lo más. Me siento acompañada de esta tribu y, y bueno,
Espero que nada, les haya divertido. Cualquier pregunta que tengan sobre el libro, si tienen ganas de escribir libro y lo que sea, me escriben. No hay problema. Eh, y nada, estamos cerca. Les mando beso enorme y gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Para YouTube. Chau, chau.